Jacqueline de Walibi. El 17 de mayo, 1981, Cynthia de Walibi dio la bienvenida a su pequeña hija, Jacqueline Marie. Cálida, amable y amorosa, Jacqueline era el centro del mundo de su madre y la querida hijastra de su segundo esposo. Desafortunadamente, la oportunidad de David y Cynthia de ver a Jacqueline crecer y florecer en una adulta se truncó cuando fue brutalmente asesinada en 1988. La mañana del 10 de septiembre, 1988, David de Walibi y su hijo se levantaron temprano, evitando despertar al resto de la familia que dormía en la casa. David notó que la puerta principal estaba parcialmente abierta alrededor de las 7:15 de la mañana, pero asumió que era su madre quien vivía en el sótano. Su coche no estaba en la entrada, así que quedó satisfecho al pensar que probablemente había dejado la puerta abierta cuando salía. 2 horas más tarde, cuando Cynthia despertó, fue a la habitación de Jacqueline para despertarla. Pero Jacqueline no estaba en su cama. Su edredón también había desaparecido. Desesperada, Cynthia buscó en la casa mientras su esposo e hijo reunían amigos y salieron a buscar a Jacqueline en el vecindario, suponiendo que debió haber salido temprano para jugar con amigos. Pero no hubo señales de Jacqueline, a pesar de los esfuerzos de búsqueda de familiares y amigos. Mientras Cynthia iba a la casa de un vecino, notó que una ventana que daba al sótano había sido rota. Parecía que alguien había entrado a la casa a mitad de la noche sin que la familia lo notara. Los de Wallabis alertaron a las autoridades. La policía y el Federal Bureau of Investigation esperaron una llamada de rescate, ya que parecía que quien había entrado a la casa se había llevado a Jacqueline, pero la llamada nunca llegó y familiares y amigos rezaban por el regreso de la niña de 7 años. Durante 5 días, los grupos de búsqueda desesperados no encontraron ninguna evidencia de Jacqueline o su posible secuestrador. Sin embargo, el 14 de septiembre, el cuerpo de la pequeña fue encontrado en un campo vacío cerca de Blue Island, Illinois, a 6 millas de su casa. Se encontraron con ella su colcha y su camisón, y había una cuerda alrededor de su cuello. Los investigadores del asesinato de Jacqueline de Walibi se enfocaron en 2 teorías. La primera era que había sido secuestrada al azar por un desconocido. La segunda era que Jacqueline era víctima de sus propios padres, quienes la habían matado por una razón desconocida. David y Cynthia fueron interrogados sobre las actividades de la pareja la mañana del 10º, y las autoridades sospechaban que la ventana del sótano había sido rota desde el interior, para hacer parecer como si un intruso hubiera entrado a la casa. El alféizar de la ventana todavía tenía polvo en él, ninguno de los cuales había sido movido. Nada debajo de la ventana había sido perturbado. Unos días antes de que se encontrara a Jacqueline, el 11 de septiembre, David de Walibi se sometió a una prueba de polígrafo, la cual superó. El día que se halló el cuerpo de Jacqueline, se le solicitó que tomara otra prueba, cuyos resultados fueron inconclusos. Menciono esto solo para detallar los eventos de la investigación. Es importante mencionar que las pruebas de polígrafo no son realmente pruebas de detectores de mentiras, y ciertamente no son infalibles. La mayoría de los tribunales no aceptan esto como evidencia. En resumen, nos proporcionan escasa información para trabajar. Sin embargo, estas pruebas fueron un poco más interesantes de lo normal. Según David, el examinador que realizó la prueba le dijo que respondiera sí a cada pregunta, pero David se negó a decirlo cuando le preguntaron si había matado a Jacqueline. Continuó soportando 5 horas más de interrogatorio, antes de que un oficial interrumpiera para decir que se había encontrado el cuerpo de la niña de 7 años. En un principio, David creyó que mentían para obligarlo a confesar, pero luego supo que decían la verdad. Jacqueline fue sepultada el 17 de septiembre. Pronto, la investigación sobre un secuestro al azar quedó a un lado y las autoridades centraron su investigación en Cynthia y David. El Departamento de Policía de Illinois y la Policía de Blue Island colaboraron para construir un caso contra la pareja. En noviembre de 1988, la pareja fue arrestada y acusada. Cynthia tenía 2 meses de embarazo en ese instante. En abril de 1990, Cynthia y David de Walibi fueron a juicio. Gran parte de la evidencia contra la pareja fue circunstancial, y ninguna evidencia forense concreta vinculaba a la pareja con el asesinato. De hecho, evidencia forense demostró que la ventana del sótano había sido rota desde afuera, aunque esto no bastó para absolver a la pareja. Un testigo de la fiscalía proporcionó una declaración en la que decía que había visto a un hombre parecido a David, tenía una nariz prominente similar, sentado en un automóvil estacionado cerca de donde se encontró el cuerpo.
La defensa señaló que el testigo había estado a unos 75 metros de distancia de David en el momento en que lo vio y que había sido una noche oscura y sin luna. También se descubrió que el testigo había seleccionado a David de una alineación de imágenes frontales, mientras que supuestamente ese mismo testigo había visto a David de lado. La foto de David también era la más grande de las exhibidas. El testigo solo describió el coche como oscuro. En ese momento la pareja tenía un vehículo azul claro. Además, antes de que comenzara el juicio, 2 otros testigos se presentaron para afirmar que se vio el coche de Cynthia cerca de los sitios de vertido. Pero este informe fue luego desestimado, ya que se demostró que el coche de Cynthia estaba fuera de su casa en el momento en que los testigos lo vieron en la ubicación. Fuera de algunos informes dudosos de testigos oculares, la fiscalía presentó otras pruebas circunstanciales. Una almohada ensangrentada encontrada en la habitación de Jacqueline, su hermano declarando que ella era, comillas, castigada frecuentemente por sus padres, cabellos similares a los de Jacqueline, encontrados en el baúl de sus padres, y un vecino identificando la cuerda que se encontró alrededor de su cuello como una con la que su hermano jugaba a menudo. Sin embargo, no se pudo identificar la sangre en la almohada, y no se pudo confirmar que los pelos encontrados en el baúl fueran de Jacqueline. Mientras tanto, la defensa se centró en un posible sospechoso en el caso, un delincuente sexual condenado llamado Perry Hernández, que se sabía había cometido un secuestro similar. Sin embargo, el ácido desoxirribonucleico de Perry se probó contra el que se encontró en el cuerpo de Jacqueline, y más tarde fue absuelto. Los Dualibis no testificaron en su propia defensa durante el juicio. Finalmente, un juez desestimó el caso de Cynthia, ya que simplemente no había suficientes pruebas para llevar el caso frente a un jurado. No obstante, el caso de David prosiguió. Un jurado deliberó durante 3 días antes de encontrarlo culpable de asesinato en primer grado. Le dieron una sentencia de 45 años. Amigos y familiares liderados por Cynthia comenzaron un movimiento para intentar liberar a David, lo cual llamó la atención de un periodista que, a su vez, criticó la condena en múltiples ocasiones diferentes. En octubre de 1991, la Corte de Apelaciones de Illinois revocó la condena y David fue liberado. Un año después, en 1992, un episodio de Misterios sin resolver presentó el caso. Esto llevó a que 2 espectadores se presentaran para refutar la coartada proporcionada por Timothy Guess, quien era el hermano de David y el tío de Jacqueline. Timothy era esquizofrénico y afirmó haber estado trabajando esa noche, pero los trabajadores del restaurante disputaron estas afirmaciones, aunque al principio habían respaldado su coartada, ya que pensaban que Cynthia y David eran culpables. Timothy tenía vínculos con el bloque de apartamentos junto al campo vacío donde se encontró el cuerpo de Jacqueline. Según una fuente, a Timothy se le había acusado previamente de intentar secuestrar a su sobrina, aunque esto no se afirma ampliamente y no debe tomarse como 100% creíble. Un periodista afirmó que Timothy le había dicho que un espíritu vivía dentro de él y le contó los detalles del asesinato. Conocía la disposición de la casa familiar, aunque nunca había estado allí antes. También era consciente de que esa noche una luz estaba encendida en el armario de Jacqueline, pero no en su habitación. Este detalle específico relacionado con el caso de Jacqueline nunca se hizo público. A pesar de estas evidencias contra Timothy Guess, nunca fue acusado y falleció en el 2002. Debido a la publicidad y notoriedad del caso, David y Cynthia de Wallaby han cambiado su apellido desde entonces. También se han mudado de Illinois, pero el recuerdo que dejan atrás, el caso de Jacqueline Marie de Wallaby, perdura hasta el día de hoy. Sin resolver. Stephanie Crowe. En la mañana del 21 de enero, 1998, la familia de Stephanie Crowe, de 12 años, estaba conmocionada y angustiada cuando la encontraron muerta en el suelo de su habitación. Había intentado correr en busca de ayuda, pero murió en la puerta de su habitación. La joven que vivía en Escondido, California, con su abuela, padres, hermana menor, hermano mayor y perro de la familia había sido apuñalada 9 veces. No había signos de entrada forzada a la casa. Y aunque la ventana de Stephanie estaba desbloqueada, la malla aún estaba en su lugar. La mugre y el polvo circundantes no habían sido perturbados. Se descubrió que las puertas corredizas en el cuarto de los padres de Stephanie estaban sin seguro. Sin embargo, un intruso tendría que haber pasado desapercibido por ambos sin despertarlos, lo que parece improbable. No se encontraron cuchillos en la casa que coincidieran con las heridas del cuerpo de Stephanie. No se encontró ropa manchada de sangre.
Más tarde, se descubrió que la familia Crowe tenía la costumbre de dejar la puerta del cuarto de lavado sin cerrar, la puerta que utilizaban como su entrada principal. Para las autoridades, parecía bastante posible que alguien de la familia fuera responsable del macabro asesinato de una niña de 12 años. Y así, la familia fue interrogada extensamente. Confiscaron su ropa y examinaron sus cuerpos en busca de lesiones. Los padres de Stephanie fueron alojados en un motel, mientras que los dos niños fueron llevados a la custodia protectora en el Centro Infantil Polinsky. A los niños no se les permitió ver a sus padres durante varios días, y la policía comenzó a interrogarlos sin el conocimiento de sus tutores. El hermano mayor de Stephanie, Michael Crowe, quien tenía solo 14 años en el momento del asesinato de su hermana, fue llevado a la estación de policía varias veces y fue considerado el sospechoso principal por la policía en su investigación. Creían que debido a la falta de disturbios en la casa y el hecho de que nadie parecía despertar durante el ataque, era un trabajo interno. Según los investigadores, Michael parecía distante y preocupado después de la tragedia, mientras que el resto de la familia lloraba por su hija y hermana perdida. Durante una de las sesiones en las que se interrogó a Michael sin el consentimiento o conocimiento de sus padres, e incluso sin un abogado presente, la policía le dijo a Michael que habían encontrado pruebas físicas que lo vinculaban con el crimen, incluyendo su sangre en su habitación, y que encontraron su cabello en el puño de ella. También afirmaron que había fallado una prueba con un dispositivo de verificación de la verdad, y que sus padres estaban convencidos de que él lo había hecho. Estas injustas mentiras pesaban mucho sobre sus hombros. Con solo 14 años, Michael debió haber sentido que el mundo estaba en su contra. Después de 6 horas de implacable interrogatorio, dio una confesión vaga a las autoridades. En la llamada confesión, Michael no dio detalles del crimen y dijo que no podía recordar haberlo hecho. Lo único que proporcionó que pudiera parecer un motivo era que sentía que su hermana era más popular que él y que vivía a su sombra. En esta misma entrevista grabada que luego fue liberada al público, se le puede escuchar diciendo varias veces: "Solo digo esto porque es lo que quieren escuchar". A pesar del flagrante hecho de que Michael estaba mintiendo y de que había sido empujado a una confesión falsa por la policía arrestó y acusó al chico de 14 años. Citaban su interés en los videojuegos violentos como parte de lo que lo impulsó a cometer el asesinato de su hermana de 12 años. 2 amigos de 15 años de Michael también fueron cuestionados por las autoridades, Joshua Treadway y Aaron Hauser. Aaron tenía una extensa colección de cuchillos, uno de los cuales fue reportado como desaparecido por sus padres. Más tarde se encontró en la casa de Joshua, y él admitió que lo había tomado de Aaron sin permiso. La policía detuvo a Joshua bajo cargos de hurto menor, y luego lo interrogó continuamente desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. En su cuartel general, diciéndole que creían que el cuchillo que tenía en su posesión era el arma utilizada en el asesinato de Stephanie Crowe. Joshua fue interrogado nuevamente 2 semanas después. Durante la entrevista de 10 horas, finalmente se quebró y dio una confesión detallada. Dijo que había cometido el crimen con otros 2 chicos. Luego Joshua fue detenido. Aaron Hauser fue el último en ser arrestado y cuestionado. Se negó a confesar, proporcionó una extraña situación hipotética sobre cómo podrían haber sucedido los eventos después de que la policía le instó a hacerlo. Sin embargo, los 3 chicos se retractaron de sus confesiones, alegando que habían sido obligados a dar declaraciones falsas. Todo el tiempo, mientras la policía intimidaba a 3 jóvenes para que dieran confesiones, un verdadero sospechoso caminaba por las calles. El día que se encontró el cuerpo de Stephanie, se entrevistó a un hombre llamado Richard Raymond Tweed. Tenía 28 años, era un vagabundo y un esquizofrénico con un largo historial criminal. La noche del asesinato, se vio a Richard mirando por las ventanas y golpeando las puertas a lo largo de la calle. Varios vecinos habían llamado a la policía para denunciarlo. Tenía rasguños en su cuerpo y un corte en su mano. Sin embargo, la policía rápidamente lo descartó como sospechoso en el caso, creyendo que no era capaz de cometer el asesinato. Además, ya habían decidido echarle la culpa al hermano de 14 años de Stephanie, Michael, en una serie de torturas psicológicas y bullying. Quizás importaba poco a ellos perseguir pistas reales si podían disfrutar el deporte de atormentar a un aislado niño de 14 años que todavía lloraba el asesinato de su hermana de 12 años.
Michael Crow, Joshua Treadway y Aaron Hauser fueron todos acusados de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Cada uno fue encarcelado 6 meses, mientras los fiscales se preparaban para el juicio. Justo cuando estaba a punto de comenzar el juicio, se encontró sangre de Stephanie en una camiseta perteneciente a Richard Tweed, el hombre transitorio que había sido entrevistado el día del asesinato. Se desestimaron los cargos contra los 3 chicos. Después, la policía de Escondido quedó en silencio. Abandonaron el caso durante varios años sin acusar a nadie del asesinato. El caso cambió de manos varias veces durante el curso de 2001 y 2002, y finalmente el juicio contra Richard Tweed tuvo lugar en 2004. Durante la selección del jurado, Richard se quitó las esposas y se fugó en una pausa para el almuerzo, subiendo a un autobús. No obstante, lo recapturaron horas después. Una vez que comenzó el juicio, la defensa alegó que la sangre en la camisa de Richard había sido contaminada por trabajos policiales deficientes previos y no constituía una evidencia real. La fiscalía relacionó a Richard con pruebas tanto físicas como circunstanciales, pero el 26 de mayo de 2004, el jurado lo absolvió de asesinato y lo condenó por homicidio voluntario. Richard fue condenado a 13 años de prisión, más 4 adicionales por su intento previo de huir. Richard procedió a apelar su condena, presentando varias reclamaciones, incluyendo que su derecho enmendado por 6ª vez había sido violado porque se le impidió interrogar completamente a un testigo de la fiscalía. Tras mucho debate, se fijó un nuevo juicio para 2013. Durante el juicio, la fiscalía no pudo presentar ninguna evidencia de huellas dactilares, ácido desoxirribonucleico o rastros en la ropa de Richard o en la casa de los Crows. Afirmaron que él había matado a Stephanie en un arranque de ira porque ella se parecía a una mujer a la que él estaba buscando, una mujer que lo había rechazado unos años antes. En diciembre de 2013, un jurado lo encontró no culpable. No había evidencia de que él hubiera estado alguna vez en la casa, y estuvieron de acuerdo con la defensa en que la sangre de la víctima pudo haber ocurrido a través de contaminación. Richard dijo haber encontrado las camisetas en un contenedor de basura. Las familias de Michael Crow, Aaron Hauser y Joshua Treadway han demandado desde entonces a las ciudades de Escondido y Oceanside. Y en 2012, los 3 fueron absueltos de todos los cargos. Un juez dictaminó que eran inocentes de hecho y desestimó permanentemente el caso criminal contra ellos. Sin embargo, el asesinato de Stephanie Crow sigue sin resolverse. Sin resolver. Jenny Lynn. Jenny Lynn, de 14 años, era una chica inteligente y talentosa que tocaba tanto el piano como la viola mientras mantenía A's rectas en todas sus clases. Era la única hija de 2 profesionales, John y May Leanne Lynn, y residía en Castro Valley, California. El 27 de mayo de 1994, Jenny llegó a casa de la escuela y charló por teléfono con un amigo hasta alrededor de las 5:15 p.m. Esto era rutina para Jenny, ya que era una chica popular y bien querida con muchos amigos, y a menudo pasaba horas en el teléfono a todas horas del día entre hacer la tarea, practicar con sus instrumentos musicales y escuchar música. Sin embargo, en algún momento poco después de la llamada, a Jenny se le obligó a desnudarse y fue apuñalada repetidamente en el baño en el 2º piso de su casa. Había sido atada con cinta adhesiva. Su padre encontró su cuerpo cuando volvió a casa del trabajo alrededor de las 6:45 de la tarde. Las autoridades fueron llamadas inmediatamente a la escena. Al primer inspección de la casa, la policía, con ayuda de la familia, descubrió que no se había robado nada, sugiriendo que el motivo detrás del crimen no fue un robo. Los investigadores creen que el asesino ingresó a la casa a través de una ventana rota o la puerta de vidrio corrediza. Se cree que es posible que el asesino tuviera la intención de agredir sexualmente a Jenny, pero fue interrumpido de alguna manera. Se utilizaron sabuesos en la escena y lograron rastrear el olor a través de un campo detrás de la casa de la familia. Es posible que esta fuera la ruta de escape del asesino. Sin embargo, el caso de Jenny se torna aún más extraño, ya que John Lynn, su padre, presentó una posible pista en la investigación. Dijo a las autoridades que el 12 de mayo de 1994, entre las 6 y las 7:30 p.m., un hombre se le acercó en la estación de Bay Area Rapid Transit de Bay Fair en San Leandro, California. Y dijo, «Tengo una propuesta para ti. Tengo a tu hija».
John pudo proporcionar una descripción del hombre extraño y por lo tanto se creó un boceto compuesto de él. Se describe al hombre como un adulto de entre 30 y 45 años de edad en 1994. Medía alrededor de 5 pies 8 pulgadas a 6 pies y era delgado, con rasgos demacrados. Sin embargo, las autoridades investigadoras no consideran a este hombre sospechoso. Durante más de una década, John y Mei-Lian Lin esperaron respuestas y justicia para que finalmente pudieran comenzar a sanar y superar la tragedia que golpeó a su familia. Luego, en 2006, la policía nombró a su principal sospechoso como Sebastian Alexander Shaw, un hombre vietnamita nacido en 1967. Sebastian fue arrestado en agosto de 1994, donde fue encontrado con un coche robado y 2 rifles tomados de San Ramón, justo 3 días después del asesinato a sangre fría de Jenny. Sebastian también estaba en posesión de un, citando, kit de asesinato, incluyendo guantes quirúrgicos, una máscara de esquí, cinta adhesiva, cuchillos, binoculares y ataduras de plástico para las muñecas como las que utiliza la policía. El hombre ya tiene un largo historial criminal, ya que él ya tenía 3 condenas por asesinato y afirmaba haber matado a 10 o 12 personas. Sin embargo, aunque esta pista en el caso de Jenny parece prometedora, simplemente no hay suficientes pruebas para vincular a Sebastian con el delito y encontrar una condena. No se ha declarado públicamente qué hizo que la policía considerara a Sebastian como sospechoso. Al inicio de la investigación, el Federal Bureau of Investigation pensó que era probable que el perpetrador fuera local en la comunidad, alguien que conocía a Jenny y sabía su rutina. Por un tiempo, los detectives en línea especularon que Tommy Lynn Sells fue el responsable del asesinato, pero esta teoría ha sido descartada hace mucho tiempo. Después de la tragedia, los padres de Jenny comenzaron la Fundación Jenny Lynn, que honra a la adolescente de 14 años a través de programas comunitarios. La organización benéfica patrocina muchos eventos en el área de East Bay, como el campamento de música juvenil, becas para jóvenes músicos y educación para la concienciación sobre la seguridad. Aunque sus padres luchan para mantener vivo su caso, el asesinato de Jenny permanece, hasta el día de hoy, sin resolver. Y ahí tienes los hechos. Comenta abajo tus teorías y especulaciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.